Empezamos de nuevo aquí, en la Plaza Las Malvas, frente al antiguo Palacio de los Mergelina, donde se sitúa hoy el asilo de ancianos. Comenzamos un diálogo abierto, un nuevo programa del canal de YouTube Junta de la Virgen. Diálogo abierto en espacios abiertos. Y hoy recibimos a un invitado especial, otro invitado que lleva a Villena en el corazón, a Villena que la siente. Es una persona que, bueno, que ha tenido una trayectoria artística a lo largo de toda su vida. Y como pueden ustedes ya ver, que lo tenemos aquí, él es Johnny Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de que hayas venido con nosotros aquí a nuestro canal de YouTube, aquí a Diálogo Abierto. Ya sabes que este es un programa donde se puede hablar de lo que se quiera, que se puede expresar lo que tú consideres oportuno, y va destinado, pues bueno, a todo lo que es el amalgama de la Junta de la Virgen y todo ese tipo de público que nos sigue y que gracias a ese público que está al otro lado nosotros hacemos este tipo de programas. Bueno, Johnny, tú eres Jerónimo Ramírez. Jerónimo Ramírez, y bueno, tú comentábamos antes de enchufar la cámara que naces en la calle Los Dátiles, que es Juan Chaumel, ¿no? Juan Chaumel, sí. ¿Y qué recuerdas de esa infancia en ese barrio de ya hace bastante tiempo? Pues yo recuerdo también de pasar mi infancia en lo que antes era José Ayelo Guardiola, pintor Sorolla, ahí en las escuelas nuevas. Sí. Porque como allí en la casa teníamos negocio, teníamos tienda y panadería, cuando yo era muy crío, recuerdo de estar mucho en casa de mi abuela. Y la calle esa la tengo yo ahí muy metidica, y la casa de mi abuela y la cámara de mi abuela. Sí. ¿Cómo han cambiado las cosas de aquellos tiempos a estos ahora todo con más digitalización, con más ordenadores, ¿no? Cómo la gente salía a la calle, cómo salía a la fresca en los días estos de verano caluroso. Todos los vecinos hacían ahí una especie de convivencia, una especie de encuentro, donde ellos, pues bueno, pues lo pasaban bien y hablaban de sus cosas, ¿no? Ha cambiado mucho el tema, ha cambiado mucho Villena. Pero yo, por ejemplo, una cosa que siempre me quedo, los vencejos. Sí. ¿No? O sea, estos mismos vencejos y este volar, y lo recuerdo allí, se crió estar allí porque estaba en las calles sin asfaltar, ahí haciendo hoyicos en la tierra y tal y cual, y venga vencejo para arriba y para abajo, y en todas las casas, debajo de las tejas, los nidos, ¿no? Las veías ahí, cómo se metían. Y cómo volaban, sí. Hoy ya se ven un poco menos, pero bueno, también se ven. Y tú comentabas que vas a Las Paulas cuando eres más pequeño y luego ya vas a los salesianos, ¿no? Sí. Y también un recuerdo de colegios religiosos, un recuerdo de una experiencia infantil y de una experiencia de juventud también importante, porque tú irías a centro juvenil, tendrías una vivencia de esa época. ¿Qué recuerdas de aquella época? Yo recuerdo en Las Paulas, el recuerdo que tengo es eso, ¿no? Las monjas me enseñaron a leer, que no es moco de pavo, ¿no? O sea, me está viniendo ahora imágenes con mi madre en la casa allí tomando la lechecica y pasándome la cartilla, la M con la A mala, y luego ir a las monjas y allí eso, enseñarme a leer, ¿no? Y también tengo una experiencia también ahí en Las Paulas de portarme mal un día, ¿no? Y ponerme las orejas de burro y a la clase de las chiquillas, a las clases de las chiquillas, y ahí todas las chiquillas, tonto de capirote, yo creo que estoy rojo, a veces me pongo rojo onda aquella vez. Pensando aquellas cosas. Y luego pasas a los salesianos, ya convivencia, claro, ya otra manera de ver las cosas, ese humanismo cristiano que eran los salesianos, que bueno, que también allí también tenían vivencias, que esperemos que no sean tan traumáticas. No, traumáticas no, yo eso lo tengo como bien, que me porté mal y me dieron caña. Sí. ¿Y los salesianos qué? Pues en los salesianos sí que tengo también ahí empezar un poco así como el fervor religioso, ¿no? Pues no sé, despertar, quedarte ahí embobado viendo el corazón de Jesús, las imágenes, ¿no? Como la iglesia de los salesianos era así tan luminosa, la Virgen que era tan guapa, bueno, que es tan guapa. Luego cantar, ¿no? Con mi amigo Diego Velando, me acuerdo que cantábamos mucho, que nos gustaba. A mí no fue una obligación ir a la iglesia. Otros compañeros que sí que tenían decían, madre mía, qué agobio, qué cansancio.
Para mí era, igual que ibas a clase, igual que jugabas al fútbol, pues te ibas a cantar luego las canciones, ¿no? de la iglesia. Sí, sí, porque tú ya hemos visto ahí, no sé si hemos visto de refilón ahí la guitarra, que luego cantarás para terminar este reportaje, seguro que nos cantas, porque tú al final te defines como cantautor, has pasado por muchos oficios, Sí, has pasado por muchas facetas en tu vida, y bueno, y ahora eres cantautor y sobre todo también se te conoce por esa faceta de Johnny Cuentacuentos, ¿no? claro, claro. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo surge esa variante profesional de dedicarte a contar cuentos? Pues yo era como, la parte artística como la tuve siempre muy oculta, muy oculta. Me acuerdo que estudié, luego hice psicología, pero no acabé. Me hice jardinero, estuve muchos años trabajando de jardinería, luego tenía ahí como una cuestión pedagógica que quería sacar también, y trabajé en APADI de monitor ocupacional y al final dije, va, a la cuestión artística. Y entonces me dediqué, grabé varios discos con canciones para niños, y los últimos años de mi vida profesional han sido trabajando en eso. Y eso, que ahí siempre lo tenía oculto, que nunca había acabado de aprender a tocar la guitarra, que nunca había aprendido a cantar porque me ponía más rojo que un tomate, y al final digo, Esto hay que ir a por ello. voy a aprender a tocar la guitarra y voy. Y la verdad es que sí. que he estado muy a gusto estos últimos años en este trabajo. Y en el ámbito festero, muy vinculado también por tu padre, Juan Ramírez, un conocido que, bueno, tu padre hizo un montón de cosas por Villena y tendrá un recuerdo que llevarás en el corazón, claro, de Juan Ramírez. Para empezar, era nazarí, yo también soy nazarí, reconozco que tiene un libro muy especial que es la historia de los moros nazaríes, claro. pero también tu padre estaba muy vinculado con el tema de la Cruz Roja. Sí, de la donación de sangre. Tú eras ese niño que iba con tu padre cuando peleaba y todo ese tipo de cosas. También tendrás recuerdos bonitos. Sí, mi padre, Juan Ramírez, sí. era como Vicente Prat, como Antonio García, toda una cuadrilla de salesianos, que se ve que tuvieron algún profesor, algún cura que les marcó. Que les marcó ese afán de hacer cosas por el prójimo, de hacer obra social, y eso mi padre lo llevaba como muy dentro, ¿no? Y también disfrutaba un montón haciendo esto. Luego se jubiló y se metió en la pastoral penitenciaria, y iba allí a los presos de Villena. Les llevaba cosas que los padres le daban de aquí, pues llévale a mi chiquillo un tabaco, un paquetico con comida, no sé qué, o luego pues si tenían un abogado de oficio y el abogado no le daba tiempo a llevar un papel al juzgado, no sé qué, pues iba mi padre, a lo mejor no llevaba ese papel y por no llevarle le caían un año más de cárcel, bueno, cosas de estas, ¿no? Mi padre siempre, yo lo recuerdo ser pequeñajo, irnos por ahí por el campo, y siempre el bien común, el amar al prójimo, el hacer cosas por los demás, no sé qué, siempre ahí pum 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 pum. Sí, porque él, vamos, ha sido pionero y siempre se nombra mucho cuando hablamos de donaciones de sangre en Villena, siempre aparece vinculado a tu padre, Juan Ramírez. Claro, sí, él estuvo no sé cuántos años. Yo lo que pasa es que con 11 años yo me fui a estudiar fuera. Eran aquellos años que existían unos organismos que se llamaban las universidades laborales, que estabas becado, te lo pagaban todo, si aprobabas te pagaban hasta la carrera. Entonces yo desde los 11 hasta tal, ya por Villena no hice vida normal, porque primero estuve en Cheste, en Valencia, luego en Albacete, ya luego otra vez en Valencia a hacer la carrera. Entonces yo estuve bastante tiempo fuera. Y no pudiste compartir ese tipo de momentos, pero sí que dirías cuando vinieras a Villena, lógicamente uno se siente orgulloso de un hijo y un hijo se siente orgulloso de su padre también, de ver cómo hacía todo ese tipo de cosas. ¿Pero tú llegaste a estar vinculado a la comparsa de moros nazaríes? Sí, yo salí unos años que recuerdo los años de adolescencia, y porque en casa tuvimos una desgracia familiar, que murió un hermano, y eso nos paró a todos las ganas de fiesta durante muchos años.
Y cuando yo ya empecé a hacerme adolescente, yo me empeñé otra vez, digo, en esta casa tiene que volver la alegría, tiene que volver la fiesta. Y me empeñé y ¡pum! Salí yo de Nazarí, salió mi hermano también más pequeño, a mi hermana la pequeña le hicimos madrina infantil, el mismo año que salió Margarita, la hija del Chiribío, y yo recuerdo unos años ahí más buenos, una diversión, a todos los actos, una escuadrica que el Chiribío, hijo, era el cabo. Sí, que ahora es masero, ahora es masero. Claro. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo unos años muy buenos, muy buenos. Sí, sí, porque hay que recordar que tu tío, el Bajoca, sí, llegó a ser fundador de la comparsa de Morona. Sí, mi tío el Bajoca, el número 1. Sí. Y mi padre también era el 6 o el 7, pero el primer año no salió, porque él siempre estaba también muy liado con la panadería, con trabajos, tal. Y al segundo año ya salió. Pero desde el primer año mi padre fue socio. Y ahí estuvo, levantando una comparsa de estas importantes en Villena, y además, como tú dices, las comparsas son quizás para olvidar esos problemas que surgen dentro de las familias y dentro de cada persona, ¿no? Y muchas veces pues esa liberación de alegría y ese compañerismo compartido que se hace en comparsa, porque claro, tú salías con tus primos, con tu hermano, bueno, y eso sería... ¿Y de qué año estamos hablando más o menos? Ahí estamos hablando del 75, 74, sí, 74. Yo salí desde el 74 hasta el 84, por ahí salí 10 años. 10 años de diversión dentro de la comparsa de los moros nazaríes. Bueno, y ahora Johnny Ramírez sigue contando cuentos, sigue componiendo canciones. Pues ya me he dejado, lo de infantil me lo he dejado porque es más duro. Y ya prácticamente estoy jubilado. Pero sí que sigo componiendo temas y haciendo algunas cuestiones para adultos, sobre todo algún festival de estos benéficos que se hacen. Hicimos uno hace poco para fibromialgia. O sea, que sigues empeñado, sigues colaborando con esas asociaciones sociosanitarias de Villena, donde cuando te lo piden, ahí está. Claro, ahí estoy. Sí. Porque tus proyectos ya a partir de ahora, o sea, como dices, tampoco medio jubilado, tienes una trayectoria que miras hacia atrás y tú ahora miras hacia atrás todo lo que has hecho. Ya olvidamos el tema, ya me estoy refiriendo un poco a nivel de cantautor, a nivel de cuentacuentos. Miras hacia atrás y ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué has hecho? O sea, Johnny Ramírez, el legado de Johnny Ramírez, hombre, lógicamente no estamos hablando de una capital, estamos hablando de Villena. ¿Qué legado tiene Johnny Ramírez detrás, según él mismo? Hombre, yo por ejemplo, los artistas locales o provinciales, ¿no? Porque yo más o menos tuve ahí un recorrido Murcia, Albacete, Cuenca, Valencia, Alicante. O sea, los que hemos sido artistas, ¿cómo decirlo?, anónimos, ¿sí? O precarios, ¿no? No, precario, hombre. Me refiero que no has tenido un éxito como pueden tener otro tipo de personas. Hemos luchado por pagarnos el seguro, por pagarnos el autónomo y por sacarnos el jornal, ¿no? Sí. A ese me refiero de precario, ¿no? Precario en eso, que es poder vivir de lo que te gusta. Claro. Que es complicado. Pues yo ahí estoy pues como muy ilusionado por un lado, porque yo me metí en la cuestión de la música tardíamente, pero me metí por el camino de la musicoterapia. Yo empecé a estudiar musicoterapia, es decir, trabajar la música para que te ayudara a trabajar el cuerpo, a liberar tensiones, a coger fuerza, a coger presencia, a poder manifestar todas tus emociones, a tener un canal por el que pudieras salir. Claro, porque tú me estás diciendo, yo estudié psicología, aunque no la acabé, pero eso te marcó a nivel profesional. Claro. Yo me lo dejé en quinto, me quedaban 4 asignaturas y al final dije, me voy a hacer un hombre del campo, me voy a hacer... Sí, cada uno tiene sus circunstancias, tiene sus momentos, tiene sus espacios vitales que también hay que respetar y hay que comprender. Entonces yo me quedo, pues, ¿qué me quedo? Pues con muchos críos que a lo mejor ahora tienen 20 y tantos, o crías, y te ven por la calle y te dicen, qué bien que nos lo pasábamos en la biblioteca contigo, o aún tengo el disco de los 7 duendes del mundo y aquí lo tengo guardadico y ya se lo pondré a mis hijos. Sí, cosas así, que eso al final lo que te llena, lo que te llega al corazón.
esas cosas, decir, bueno, he nutrido a los críos de poesía, de canciones, de historias, ¿no? De relatos, porque es lo que decimos, siempre está la cuestión del dato o el relato, o la ciencia o el arte, ¿no? Y yo soy más de relato que de dato. Porque esos relatos al final están en tu cabeza y salen de tu cabeza. Hay algunos que a lo mejor los he creado yo y otros que son universales, que son mitos universales. Hay muchos cuentos que remiten a mitos universales. Por ejemplo, la Virgen de las Virtudes. Nosotros tenemos un relato sobre la Virgen de las Virtudes, ¿no? Yo me acuerdo de irme con otro tío mío, el Bajoca, con el Chicharra a la Virgen, a bañarnos al hondo, a coger caracoles chupalanderos, y lo primero que hacíamos cuando llegábamos era irnos a ver los azulejos, el mosaico con la historia, y qué se sabe que está tirando, y tío, y la Virgen cuándo se apareció, y cómo se apareció, y dónde se apareció, y vamos a ver dónde se apareció. Y en la Edad Media se inventaron muchos relatos a nivel religioso para embaucar a la gente, para engañar, pero yo estoy seguro que de esos relatos hubo algunos que sí que fueron verdad. Yo, por ejemplo, no soy muy devoto de la Virgen de las Virtudes. No tengo ese fervor que yo veía en mi abuela, o en mis tíos, o en mis padres, ¿no? Por ejemplo, mi padre tenía una parada de estas de la Virgen y se lo pasamos a mi cuñado, que sí que le daba mucha ilusión. Pero yo quiero pensar que esa historia de la Virgen de las Virtudes fue verídico, fue real, no fue una impostura, no fue un engaño. Sí. Yo eso lo tengo más claro que el agua, ¿no? Son relatos. De hecho, como tú decías, en la Edad Media estaba el mester de juglaría, el mester de clerecía, ese tipo de juglares que iban por los pueblos, que iban a los palacios con su guitarra, como puede ir con su laúd, Claro, como has hecho tú, un poquito más en el siglo XX, contando ese tipo de historias. Claro. Contando relatos reales, contando relatos imaginarios, cuentos fantásticos. Pues cuando digo fantásticos no es que no sean verdad, los cuentos fantásticos muchas veces reflejan esos mitos ancestrales. Cuando, no sé, esos relatos que el protagonista en un momento dado tiene un objeto mágico, un palo que pegaba solo a los malvados o al ogro, ¿no? O que podía en un momento dado volar o esconderse o con una capa taparse. Todo eso son mitos, son cuestiones que llevamos la humanidad dentro, ¿no? La Virgen es el femenino, ¿no? ¿Cómo se llamaría esto? ¿Cómo se llama? La felicidad popular, no sé, el femenino, ¿a qué te refieres? ¿Qué es O sea, el eterno femenino, ¿no? O sea, está el masculino y está el femenino, aunque ahora vengan relatos que los quieran anular, que, bueno, cada cual que cuente el relato que quiera. Yo sigo pensando que hay un masculino y un femenino en la naturaleza. Nosotros tenemos el masculino y el femenino dentro, por supuesto, tenemos la parte más sol, más activa, la parte más tranquila, más receptiva. Y son maneras de ver la vida, claro, son maneras de expresar esos sentimientos, que a veces es complicado y muchas veces con una guitarra y dependiendo del público que tenga delante, a lo mejor es mucho más complicado expresar ese tipo de sentimientos. Bueno, pues ya hemos conocido un poco a Johnny Ramírez, Jerónimo, que dice que mucha gente no sabe que se llama Jerónimo, ya lo decimos que se llama Jerónimo, y hemos visto Jerónimo desde aquí hacia atrás, ¿no? Y Jerónimo de aquí hacia adelante, en fin, ¿qué proyectos, qué le queda hacer a Jerónimo todavía a nivel de cantautor, a nivel profesional, a ese nivel de esa psicología cantada que haces tú, a esos relatos mágicos, verídicos, leyendas? ¿Qué le queda? ¿Qué proyectos tiene? Pues yo ahora mismo estoy teniendo, o sea, un amigo mío de Albacete, Arturo Tendero, que fuimos allí al 50 aniversario
porque mi generación, la Universidad Laboral de Albacete, o sea, el instituto, por decirlo de alguna forma, nosotros inauguramos ese centro y llevábamos un montón de años sin vernos. Entonces, en el 50 aniversario nos reunimos y entonces me junté con este amigo mío y como si nos hubiéramos visto ayer, igual. No pasa La tiempo. misma complicidad, lo mismo todo. Pues yo me hice poeta, yo te voy a mandar los libros, no sé qué, pam, pam, pam. Me mandó sus libros de poesía y me encantó el tipo de poesía que tiene, que hace. Y digo, tengo que hacer un espectáculo con los poemas de este hombre. Entonces he musicalizado 7 poemas. Entonces va a haber unos cuantos poemas leídos, otros cantados. Y tengo otro buen amigo, Rafa Hernández, de aquí de Villena, pintor, de brocha fina, es profe en Las Paulas. Y este hombre, yo conozco también su obra pictórica porque nos conocemos desde la adolescencia. Y vamos a meter también mucha obra suya proyectada y algunos vídeos también de sus obras. Entonces va a ser un espectáculo ahí más multidisciplinar. Lo voy a estrenar el 4 de octubre en un teatro de Albacete. Aquí ya está presentado, en la Casa de Cultura. Y esperemos que también para el otoño lo programen, si puede ser, y si no, pues esperaremos que nos toque. Cuando os toque. Sí, la verdad que tiene proyectos y cosas por hacer, y se ve ilusión, se ve alegría en las cosas esas que haces, las cosas esas que proyectas, en cómo sabes captar pues esos amigos que tienes en Albacete, a Rafa García, Rafa Hernández, el pintor, cómo vas captando y cómo todavía te queda por musicalizar algo más de esos poemas, ¿no? Has dicho que tienes 7, hay muchos más poemas que hacer. No, eso hay 7 poemas cantados, ¿sí? Y luego va a haber 14 o 15 recitados, leídos. Y todo esto lo vamos a apoyar con proyecciones. Porque va a intervenir también otro buen amigo mío, Andrés Leal, director de teatro, que yo no hacía teatro desde que tenía 18 años, y él hace unos años ya me enganchó y me metió en algún montaje suyo de teatro para adultos. ¿Sí? Él colaboró mucho, me ayudó mucho en los montajes infantiles que hice. Yo tenía varias obras de teatro musical. Y entonces he logrado reunir ahí a 3 amigos. 3 amigos y mi mujer, Carmen Ruiz, que lee muy bien, recita muy bien, pues ella también va a colaborar para que haya también otro tipo de color de voz a la hora de recitar, ¿no? Muy bien, nada, vemos que está lleno de proyectos, lleno de ilusiones y seguramente que ahora vamos a cerrar ya prácticamente el programa. Y sí que nos vas a hacer un adelanto de eso que estás preparando. Pues algún poema leído, porque hemos visto que te has traído la guitarra. Aquí tenemos un banco ideal con sombrita, y simplemente para cerrar este reportaje, pues bueno, vamos a cerrarlo con esa canción que nos has dicho que se llama Viaje Interior. Viaje Interior. Que la ha compuesto, el poema de tu compañero Arturo, de Arturo, y la música la he puesto yo. Muy bien, pues es así. Y si queréis que lea algún poema también, he traído ahí las chuletas. Sí. Y se puede leer también. Lo que necesites y lo que consideres oportuno. Claro. Pues nada, vamos a finalizar ya este programa. ¿Algo más que quieras decir? ¿Algo más que quieras añadir? Pues nada, deseando coger la guitarra. Encantado de haber venido, claro. Pues nada, pues muchas gracias a ti. Y a ti te conocía de vista de toda la vida, pero nunca habíamos mantenido relación por el Facebook. Empezamos a tener alguna interrelación. Ya nos saludamos, que tú estabas con mi primico Luismi un día, con el Román. Claro, con Román, y con nada. Jerónimo el Bajuca, que estuvimos en la directiva de los Moros Nazaríes. Todo eso siempre hay relación en Villena. Villena es una ciudad, pero no es tan grande. Al final casi todos nos conocemos, casi todos tenemos relaciones interfamiliares y casi todos, pues bueno, pues al final de una manera o de otra coincidimos en algo, coincidimos en algún punto, ya sea cultural, de historia, de tradición, y al final nos
vamos, nos solemos ver y nos solemos saludar por la ciudad. Hombre, puedo decir una cosa, que como el Serrano me fichó, yo me voy a comprar una gorra nueva Sí. para el vídeo. Ah, muy Es bien. nuevecica. Es nueva, ¿eh? Muy bien, pues nada, a ustedes simplemente despedimos, pero no se vayan, que despedimos con una canción, con letra de Arturo, que es un poema, y música que ha hecho Johnny Ramírez, nueva edición de Diálogo Abierto. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguirnos, síganos en redes sociales, X, Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube Junta de la Virgen, nuestra página web juntadelavírgenvillena.org, y sepan que todo este tipo de programas lo hacemos por ustedes. Muchas gracias por estar al otro lado, muchas gracias por estar ahí. Poema de Arturo Tendero. Abierto 24 horas. No se apagan las luces de la tierra, ni en el lado del sol, ni en el que mira al infinito y silencioso cosmos de la noche. Allí, a donde quiera que apunten los satélites, hay gente, prendida a una pantalla, o paseando un perro, o acechando, o penando, o perseguida. Cada cual en el centro de su mundo, y tan desparramados, sin embargo. Qué increíble venir del mismo mono, de un lagarto anterior, de un microbio meciéndose en el mar, del polvo, de la nada. Comer, beber, soñar y ser tan simple que cualquier algoritmo ya predice qué haremos con el miedo o con la rabia, o en cuánto valoramos nuestra vida. Moléculas y virus, nos derrota la muerte y la espantamos con abrazos, susurros y miradas. Un puñado de síntomas que llamamos amor para entendernos. Inabarcable, incomprensiblemente hermanos, a pesar de que es fácil odiarse en todos los idiomas, de que ahora no sabríamos cómo estar juntos. Pensando en vosotros, en todos, alzo este privilegio, un vaso de agua potable. No sé cómo hacérosla llegar en esta hora de cerrar mi jornada. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa. Que mi cuerpo recuerde que es un cuerpo, que si el hielo lo busca, que lo encuentre, y el cansancio, el sudor y la intemperie, que aprenda a merecerse los senderos, que cruce los umbrales y renueve la esencia corredora que en su adentro, desde el lomo ancestral, pegada al hueso, sin uso, aletargada, languidece. Que
contemple también del otro lado el mundo que miraba en la ventana, que sepa merecerse hasta la escarcha, que se pierda y se busque hasta prenderse, y que vuelva después, sudando, nuevo aceptando que es tiempo y solo tiempo.